Bonjour à tous, nous sommes avec El Grande Horacio, que vous avez probablement reconnu, l'un des plus grands entraîneurs au monde. Bonjour Horacio. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Y vamos a hablar en francés con Horacio. No, no vamos a... No, no, es una Esta broma. esta vez en español que me sale mejor. Podemos ver mucha gente para trabajar con empresas españoles en general, es como eso que podemos ver en Francia. Pero en este ejemplo es un español como ti que va a trabajar con la empresa francesa. ¿Puedes contar esta relación que tienes con Decathlon? Bueno, Decathlon aprovecha mi experiencia a nivel competitiva y también con respecto al desarrollo de productos que he tenido en otras marcas en el transcurso del pádel, ya que llevo desde el año 85 practicándolo y he pasado por toda la generación de paletas, desde las paletas de madera, las primeras paletas de goma, hasta esta nueva generación de paletas que serían la generación más avanzada. Decathlon tenía el desafío de ponerle una pala de nivel experto a todos los jugadores de pádel y un poco se aprovechó de mi experiencia y yo del prestigio de Decathlon como para ambos comprometernos a sacar un producto con las máximas garantías y que cumpla el grado de satisfacción para esos jugadores expertos que son más exigentes. Hemos sacado una gama con dos líneas de paletas, una soft y otra dura, hard, en la cual podemos abarcar a través de los formatos todos los tipos de juego. Para mí fue un desafío muy bonito porque siempre deseo que el jugador aficionado o el jugador profesional tenga un producto en el cual le ayude a jugar de la mejor manera y con Decathlon hemos logrado conseguir ese producto. Como dices antes, hay una gran historia y podemos decir que con Quickma tú tratas de construir una palabra del futuro. ¿Podemos decir eso? Porque durante este día podemos oír que hay una nueva manera de funcionar con estas palas más sólidas, una nueva funcionalidad para construir una pala. ¿Es gracias a ti? Bueno, yo creo que es gracias a todo el equipo. Sí, sí. Pero como conozco las necesidades de los jugadores expertos que quieren una pala con un área de impacto grande, que no tenga vibraciones, que tenga un golpe consistente y distintos formatos para trasladar el punto de impacto, el sweet spot más arriba o más abajo, hemos construido unas paletas muy fiables con respecto a la durabilidad y a la vez con ese golpe sólido que quiere todo jugador de alta competencia. Es la primera vez que tienes esta posibilidad de construir una cosa con una marca. Como hoy es una nueva, no, Decathlon es no una nueva marca porque hay mucha historia, pero con Quickma hay muchas cosas que están nuevas. ¿Entiendes que sí, quiero? Sí, yo creo que esta vez en otras marcas yo he probado el producto cuando ya estaba realizado. Aquí nosotros fuimos trabajando con distintos tests hasta conseguir ese producto. O sea que el producto que el jugador va a tener en la mano, una pala Quickma, es una pala muy trabajada y hemos pasado muchos tests hasta llegar a este modelo que cumple todas las prestaciones. O sea que fue lo inverso que con otras empresas. Nosotros creamos esta pala de cero para satisfacer las necesidades de los jugadores de alta competición. ¿Y piensas? No lo sé cuándo, pero gracias a esta tipo de palas que podríamos ver en algunos meses o años, ver algunos jugadores en el circuito del World Padel Tour jugar con esta tipo de
¿De palas? Bueno, eso depende de... Yo lo sé que conoces mucha gente No, yo la han testeado muchos jugadores profesionales, amigos míos, y han dado el visto bueno en todas estas. Después dependerá de Decathlon si le ponemos la pala a los jugadores profesionales, pero si un jugador profesional tuviese la oportunidad de elegir una pala, elegiría una pala Quidma. Ok. Horacio, muchas gracias y vamos a jugar juntos ahora en la pista. ¿Ah? Muy bien, vamos a probar las palas, a ver qué te parecen a ti Y también. un poco de tapas también, vamos a comer también, ¿no? Perfecto, y alguna cerveza. Gracias. Bueno. Gracias. No, gracias a ti.